Floricanto presenta. El Señor nos concede encontrarnos a través de este medio. Como obispo de la diócesis de Piedras Negras, te invito a dedicar estos valiosos minutos a reflexionar. Partamos del Evangelio de la misa de hoy. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Palabra del Señor. Vamos a reflexionar unos momentos en este texto que acabamos de escuchar que narra el evangelista San Mateo. El encuentro de los discípulos con su maestro, con nuestro Señor Jesucristo. Resulta que la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. Imagínate esta situación. Ellos en aquella barquita frágil, las olas sacudiéndola por el viento contrario y claro, el temor a hundirse. Ellos están teniendo temor, aunque sean pescadores, saben también todo lo que puede hacer una tempestad, y al estar así, en la madrugada, ven a alguien caminando sobre el agua. Se espantaron y decían: «Es un fantasma», y dice el evangelista que daban gritos de terror. Pero Jesús les dice: «Tranquilícense, no teman, soy yo». Este es el momento en el que Jesús anuncia que muchas veces en la dificultad Él está presente. Jesús está diciendo que ahí, cuando las cosas se ponen difíciles, tenemos que descubrirlo. Y dice: «Tranquilo, tranquilícense, aquí estoy yo para ayudarles. No están solos en la dificultad o en la adversidad. Yo dije: estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo». Y esos días de tempestad y de dificultad son también parte de ese todos los días en donde también está presente Jesús. No se te olvide, en el momento de la dificultad, ahí también se encuentra presente el Señor, que dice: «Soy yo». Vemos después al apóstol Pedro. Él es el aventado, el que se lanza y le dice: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». También tú y yo tenemos que decirle al Señor, principalmente en esos momentos de dificultad: «Si eres tú, mándame ir a ti». Es decir, si estas dificultades o angustias tú las permites, Señor, ayúdame a sobreponerme a ellas y a caminar por encima de todas las adversidades. Nos damos cuenta que la fuerza de Cristo es mucho, pero mucho mayor, infinitamente mayor que la fuerza de las dificultades. Y si ellas las vivimos nosotros con Jesús, la situación de desenlace
va a ser muy distinta. Cristo le dice a Pedro, ven. Y es Cristo que te dice a ti en el momento de dificultad, ven a mí. Es Jesús que dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Lo que sucede después con Pedro, sucede también muchas veces contigo y conmigo. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Es cuando nosotros también nos lanzamos hacia Jesús y nos sentimos seguros, porque sabemos que Él nos llama a ir a Él. Pero de repente entra el miedo. Dice el Evangelio que Pedro, al sentir la fuerza del viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. También nosotros a veces en esos momentos de dificultad, cuando decimos me voy a lanzar al Señor, voy a acudir a Él, quiero abrazarme a Él, quiero refugiarme en Él, quiero experimentar su fuerza, también sentimos miedo, porque nuestra fe no es total. Y Pedro le dice, sálvame, Señor. Y así con esa misma confianza le tenemos que decir también tú y yo, sálvame, Señor. Y lo que hizo nuestro Señor con Pedro, también lo hará con nosotros. Jesús le tendió la mano y lo sostuvo. Es Cristo también que nos tiende la mano en esos momentos difíciles, cualquiera que estos momentos sean. Pero también Jesús dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si nosotros nos mantenemos firmes en la fe, dichosos de nosotros, y agradecerle mucho al Señor que nos concedió esa fortaleza. Pero si acaso nosotros dudamos, tenemos que tener también muy en cuenta que ahí dentro de esa misma duda tenemos que gritarle al Señor, sálvame, yo quiero, Señor, librar esto. Y siempre tenemos que ver esa mano que el Señor nos tiende para tomarnos de ella. Y estas dificultades que nosotros pasamos, esas situaciones difíciles que de alguna forma el Señor permite, y ahí nos manifiesta su presencia, además de que sirven para fortalecer nuestra fe o para que nos demos cuenta de cómo está nuestra fe, también tienen que servirnos para afirmar que Él es el Señor. Así como los que estaban en la barca se postraron ante Jesús y le dijeron, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Así también tú y yo, cuando tengamos estas experiencias difíciles y descubramos al Señor presente en ellas, tenemos que hacer que esto refuerce nuestra fe en Él. En Él, que ha dicho, me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Confiar en ese poder del Señor en cualquier situación, saber que el amor que nos tiene junto con la omnipotencia, el amor que nos tiene, nos va a hacer salir de aquella situación y aprovechar cualquier circunstancia que vivamos para estar siempre cerca de Él, conscientes de esa gran afirmación que nos da el apóstol San Pablo. Todas las cosas son para el bien de los que aman a Dios. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se llama El Evangelio se hace vida. Un joven llamado Juan tuvo el gran deseo de asistir a misa. Él era un poco diferente a los demás. Siempre andaba despeinado, descalzo, con una ropa desgastada, limpia, pero muy desgastada. Así vistió durante sus 4 años de estudios universitarios en Estados Unidos. Era un joven inteligente, brillante, que se convirtió a Cristo mientras estudiaba. Al leer los evangelios y los documentos de la iglesia, él estaba entusiasmado por poder profesar abiertamente la fe católica. Resulta que frente a la universidad había una iglesia conservadora y de gente refinada. Y un buen día, Juan decide visitar la iglesia para celebrar la Eucaristía dominical y pedirle al sacerdote, una vez que se terminara la Santa Misa, que lo bautizara. Entra descalzo, con su ropa desgastada. La misa ya había comenzado. Caminaba él por el pasillo en busca de un lugar para sentarse, pero como era domingo, la iglesia estaba llena. La gente se vio algo incómoda por su presencia y nadie le cedía un lugar. Juan, no hallando lugar entre las bancas, se acerca hasta el altar y se sienta en el piso alfombrado. Había tensión en el ambiente. La gente estaba incómoda.
El mismo sacerdote que estaba leyendo el Evangelio se pone un poco ansioso y observa la escena. Una vez que concluye el Evangelio, un anciano diácono no se sienta, sino al contrario, va al encuentro de Juan. Era un anciano bien vestido, canoso, que caminaba lentamente conforme a su sabiduría. Es un hombre piadoso, culto y muy conocido por la comunidad. Usaba un bastón que durante aquel silencio se oía claramente el sonido que emitía, y todos los que miraban al anciano caminar hacia Juan pensaban: no podemos culparlo por lo que va a hacer. Después de todo, es de esperarse que un anciano reprenda a un joven. Hará bien en correrlo. Es correcto lo que va a hacer el diácono. Va a poner a este muchacho en su lugar y lo va a sacar. Ese era el tipo de pensamientos que la gente tenía. Pero, oh sorpresa, incluso para el mismo sacerdote, lo que este anciano diácono iba a hacer. Una vez que llega hacia donde está Juan, avienta su bastón y con dificultad se sienta en la alfombra él también. Y una vez sentado, estira la mano y estrecha la mano de Juan, y juntos se disponen muy atentamente a escuchar la homilía de aquel sacerdote. Los presentes se quedaron todavía en un silencio más profundo, viendo a ver qué pasaba. El mismo sacerdote, una vez calmando sus propias emociones, le dice a los presentes: lo que yo voy a predicar, tal vez ustedes no lo entiendan, o tal vez ustedes nunca lo recuerden, mas sin embargo, lo que hemos visto juntos en este día, ustedes no lo van a olvidar, y todos lo hemos entendido. Mis hermanos, esta reflexión que acabamos de escuchar nos invita a reflexionar sobre las actitudes cristianas que tú y yo tenemos dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de nuestras parroquias, de nuestros templos, de nuestras capillas, de nuestras comunidades. Cada uno de nosotros podemos ser responsables de que mucha gente se quede o mucha gente se vaya. Cada uno de nosotros somos protagonistas del Evangelio. El Evangelio, más que aprenderlo, nuestra tarea es vivirlo. Más que memorizarlo, nuestra tarea es citarlo en el día a día. Citarlo más que en la letra, en el espíritu que nos impulsa a vivir como auténticos cristianos, como auténticas personas, hombres y mujeres seducidos por Dios, seducidos por el bien, por el amor, por la misericordia, por la paz. Y a mí nos toca vivir de tal manera que aquel que no ha tenido acceso a las Sagradas Escrituras, en ti y en mí, lean el paso de Dios, lean el Evangelio. Decía San Jerónimo que desconocer las Escrituras era desconocer a Cristo, pues tristemente hoy podemos ver y reflexionar que muchos que hemos leído las Sagradas Escrituras y que tenemos acceso a contemplar su presencia en los Evangelios, hemos quedado muy lejos de vivirlos. Este joven que se había encontrado con la palabra de Dios, este joven que se sentía seducido por la forma de estar escrito estos textos bíblicos y el magisterio de la iglesia, dijo: me quiero bautizar, quiero ser uno católico, quiero profesar valientemente y públicamente mi fe. Solo que su forma exterior pudiera escandalizar un poco. Tú y yo podemos quizás tener una apariencia en lo exterior extraordinaria, exquisita, muy cuerda, muy acorde a los criterios cristianos, pero por dentro, en nuestros criterios un poco egoístas, un poco farisaicos, podemos estar muy lejos. Ojalá que esta reflexión del día de hoy nos haga pensar que necesitamos seguir trabajando en nuestra conversión, necesitamos seguir trabajando en hacer vida el Evangelio día con día. Necesitamos seguir pensando en la necesidad de encarnar vivamente el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos lo pide y nuestros hermanos lo necesitan. Tengamos disponibilidad, tengamos perseverancia, tengamos coraje para hacer vida en nosotros el Evangelio del Señor. Que Dios los bendiga. Ha sido un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios y otras reflexiones. Que el Señor nos ayude a vivir en su gracia esta semana
y a encontrarnos aquí mismo el próximo domingo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.